Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí durante el Booktubeathon. El último video que hice en este canal fue justo hablando de este maratón que duró del 30 de julio al 5 de agosto. Y pues básicamente en este maratón la consigna principal es leer 7 libros y pues digamos que no conseguí leer los 7 libros. Aún así leí varios y les voy a platicar cuáles fueron estos que leyeron. Digamos que también es como una especie de resumen de lecturas de julio porque no leí nada más que estos libros del Booktubeathon, aunque son más bien de agosto, pero bueno. Y les voy a platicar cuáles fueron y cuáles fueron las consignas de este reto que sí conseguí. La primera consigna era elegir la primera lectura con una moneda. Y esto lo hice en mis Insta Stories, de hecho quedó guardado por si lo quieren ver, en el que tiré la moneda para elegir entre Volver a casa de Jack Yassy o El descubrimiento de las brujas de Deborah Harkness. Y pues salió Volver a casa, lo cual fue muy bueno porque esta fue la lectura del mes pasado de Libros Bifortipos y tuvimos un hangout el domingo anterior en el que platicamos de las cosas de este libro, en el que platicamos qué nos pareció y bueno, básicamente fangirleamos porque es un libro maravilloso. Básicamente nos cuenta la historia de 300 años de generación en generación de los hijos de dos mujeres ganesas. Una de ellas, Effia, se casa con uno de los traficantes británicos de esclavos y la otra es mandada a Estados Unidos como esclava. Y a partir de ahí vemos a través de 300 años la historia de cada uno de los hijos de estas mujeres y cómo se va entrelazando su historia. Vemos obviamente las cuestiones de la esclavitud, de la guerra, de todo lo que ocurría tanto en África como en Estados Unidos. Yo creo que va a ser uno de mis libros favoritos de este año porque me impactó la manera tan maravillosa en la que está contada esta historia. Si quieren saber más, les digo, vayan a este hangout para escucharnos fangirlear a todas. La segunda consigna es leer un libro en el que pase algo que quieras hacer. Y para esta consigna no terminé ningún libro. La tercera era leer un libro y su adaptación en pantalla. Originalmente leí El azul es el color más cálido porque pensaba ver la adaptación en pantalla, pero ya no me iba a dar tiempo. Así que leí otro libro. Pero antes de pasar al otro libro les voy a platicar un poco más de Azul es el color más cálido, que es una novela gráfica francesa. No recuerdo ahorita el nombre de la autora, pero se los dejo como siempre, cuando no me acuerdo. Y es básicamente la historia de una adolescente llamada Clementine que está descubriendo su sexualidad y su atracción hacia las mujeres, específicamente a una mujer que se llama Emma y que tiene el cabello azul. Es una historia muy interesante justo de ver cómo del autoconocimiento y crecimiento de Clementine y de lo que va pasando, porque pues al principio le conflictúa muchísimo el darse cuenta de que siente atracción por alguien de su mismo sexo. Es una historia LGBT que me pareció maravillosamente bien contada y que pues me hizo llorar y reflexionar, y que pues he escuchado la película, no le hace justicia, pero igual en algún punto la veré. El libro que leí en vez fue Winnie Pooh, el primer libro de Winnie Pooh de A. Miller, o Milner. Básicamente salió la película de Christopher Robin y la vi y me quedé fascinada. No es directamente una adaptación de tal cual de los cuentos, pero sí está basado en estos libros. Y tiene muchos de los diálogos que ocurren en estos libros y está maravillosa la película, les recomiendo que la vayan a ver, me gustó muchísimo. Y entonces decidí leer el libro para hacer el reto, aunque fuera un poco a la inversa, y me encantó. Es un libro para niños que a pesar de que es muy sencillo, tiene un montón de reflexiones, es súper filosófico todo el asunto de todo lo que plantea el autor en este libro, me encanta, tiene muchísimas frases que realmente te hacen pensar y que que a mí me impresionaron muchísimo y pues es algo sin duda entrañable. El siguiente reto era leer un libro con un lomo bonito y para empecé a leer Goliath de Scott Westerfeld. No lo terminé de leer, pero es que resulta que la mayoría de los libros que escogí para este maratón fueron libros muy gruesos. Hice justo lo que no se debe hacer, porque para los maratones debes escoger libros finitos que sean muy rápidos y fáciles de leer, y yo escogí libros con un promedio de 300 páginas. No sé por qué hice eso,
Pero bueno, empecé Goliath de Scott Westerfeld, que es el tercer libro de la saga de Leviathán. Cuando lo termine voy a hacer un video reseñando y contándoles acerca de la serie completa, o bueno, platicándoles un poco de la serie completa porque es una de mis favoritas. Es una ucronía steampunk, es decir, que es una historia histórica, pero en la que se cambian cosas de la historia para adaptarlo a, pues, a la tecnología steampunk, basado en la Primera Guerra Mundial. Me encanta esta historia, me fascina en estos libros y pronto voy a hacer una reseña más completa ya que lo acabé, voy a la mitad. Y bueno, técnicamente este tiene verde en la portada, así que si dobleteamos también cumplí ese reto. El sexto reto era leer un libro con el mismo sombrero durante todo el tiempo, ese no lo cumplí al final. La verdad es que tuve momentos muy escasos para leer y pues si no los aprovechaba, a pesar de no tener sombrero, nunca iba a terminar. Y el último, que era leer 7 libros, tampoco lo conseguí. Hubo otros 2 libros que sí, digamos, conseguí leer. Uno fue el cómic de Kim and Kim, de Magdalene Visaggio, Eva Cabrera, Claudia Aguirre y bueno, muchos otros. Este es un cómic que tenía muchas ganas de leer desde hace mucho, desde que lo compré en diciembre del año pasado, porque está ilustrado por Eva Cabrera, que es una de mis ilustradoras favoritas, que además es mexicana, y Claudia Aguirre es la colorista, también es mexicana, y las dos me firmaron en mi cómic. Pero además es una historia que me gustó muchísimo. No es una historia súper original en realidad, básicamente trata acerca de 2 chicas que son mercenarias, cazarrecompensas, y que viajan a través de dimensiones para pues conseguir sus botines. Están en bancarrota porque la verdad es que les suelen salir mal las cosas, son un poco desastrosas, aunque sí son buenas cazarrecompensas, pues son bastante buscapleitos de pronto y pues digamos que no todo sale bien. A mí lo que me fascinó de esta historia es justo la personalidad y las historias personales de las 2 Kims. Además de que tiene un montón de representación LGBTI este cómic, porque Kim F, que es ella, es una mujer transexual y además y Kim D es bisexual. Además, obviamente hay otros personajes que también tienen otras cuestiones y bueno, Magdalene Visaggio, que es la autora, es también una mujer transexual, entonces es on voices, como le dicen en inglés, que es, o sea, que la persona escribe su propia experiencia y me gustó muchísimo. Y el otro libro, que en realidad no terminé durante el Booktubathon, lo terminé apenas hace un par de días, fue el audiolibro de El descubrimiento de las brujas de Deborah Harkness. También voy a hacer una reseña que probablemente salga en octubre de este libro porque me gustó muchísimo. Básicamente trata acerca de Diana Bishop, que es una bruja historiadora. Sus padres murieron cuando ella era pequeña y desde que murieron ella tomó la decisión de no utilizar la magia, negarla por completo y tratar de ser humana. Su campo de estudio es la alquimia y entonces está en Oxford, en la biblioteca de Oxford, estudiando estos manuscritos iluminados antiguísimos y antiquísimos y uno de estos manuscritos resulta tener unas cualidades extrañas que hacen que a partir de ahí todas las criaturas, vampiros, brujas y demonios quieran hacerse de este manuscrito y por lo tanto también encontrar a Diana y la manera de hacerse de este manuscrito. Entre estas criaturas está Matthew, que es un vampiro muy antiguo y que es un vampiro que además es genetista y bioquímico, que quiere encontrar este libro porque probablemente en este libro estén las respuestas del origen de estas criaturas. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar una historia que me divirtió, que me gustó muchísimo, que en algunas cosas también me pareció original, aunque en otras también tiene como mucha reminiscencia de las típicas novelas románticas sobrenaturales. En otras se me hizo padrísimo toda esta cuestión de que mezclaran cuestiones históricas con cuestiones científicas. En algunos capítulos también los explicaban, aunque para nada de manera pesada. Me gustó mucho, digamos, la mitología que desarrolla Deborah Harkness alrededor de estas criaturas en el libro, y me gustó mucho la relación de Diana y Matthew también. Me encantó Matthew, creo que tengo un crush, probablemente. Y algo que resalto muchísimo es lo
bien hecho que está el audiolibro, porque la narradora hacía los acentos y las voces, pero sin forzarlos, o sea, únicamente como que hacía los acentos y ya con eso la voz se hacía muy característica de cada personaje. Entonces fue realmente una experiencia muy interesante. Yo no había escuchado audiolibros tan largos, siempre había escuchado audiocuentos únicamente y quedé fascinada. Voy a probablemente instaurar eso de escuchar audiolibros a la par de leer otros libros, porque me ayudó a salir de mi bloqueo lector. Y esto es lo que más celebro. A pesar de no haber terminado los 7 libros, logré salir del bloqueo lector en el que estaba inmersa. Y pues eso es muy bueno, porque ya también estaré más en el canal hablándoles de más libros. Y por lo pronto, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.